Las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer, y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, potestad e imperio, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio. Señor, al que está en el trono, toda gloria, todo poder, toda autoridad, a ti, bendito Cordero que venciste. A ti el primero y el último, todo honor, el imperio y la majestad, por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. En majestad y reino, poderoso.
poderoso, en potestad y reino, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, solo tú, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad e imperio, díselo, poderoso, Hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy domingo 30 de agosto del 2020 queremos continuar con la serie Administradores fieles y firmes en tiempos de pandemia y conformismo religioso. Ciertamente hoy en el Día del Señor enviamos un saludo muy caluroso a la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia Misión en Tayacaja, y a todos nuestros hermanos que cada domingo se juntan con nosotros para escuchar la palabra del Señor. Hoy día tenemos este tema, estamos terminándolo, y con el tema administración de las emociones o administrando nuestras emociones, basado en lo que la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7, que dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos a nuestro Señor Dios, nuestro Padre. Venimos a ti en el nombre de Jesús, alentados por esta tu palabra que acabamos de leer, cuando nos dices, y la paz de Dios. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque solo por medio de Él y su cruz ahora tenemos paz contigo, paz con Dios. Y es tu paz la que al llenar nuestros corazones, es tu paz la que se sobrepone a todo lo que hay dentro de nosotros, es lo que nos da tu tremenda paz, Señor, tu tremenda quietud, tu tremenda vida interior, quieta y reposada en ti. Gracias, Señor. Bendícenos en esta mañana con tu palabra. Adiéstranos, alecciónanos, consuélanos, corrígenos con tu santa palabra. Y, Señor, da a cada hermano y hermana que escucha en este momento un corazón dispuesto a amarte y a obedecerte. Te lo suplicamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Paz para corazones angustiados. Amigos y hermanos, la angustia humana es la realidad emocional transversal de todos en todo el mundo. Desde Génesis el capítulo 3, cuando Dios creó al ser humano y éste desobedeció la ley de Dios, encontramos a un Adán y a una Eva escapándose de la presencia de Dios, escondiéndose detrás de un árbol, cubriéndose con hojas. Amigo y hermano, la experiencia de la angustia en menor o mayor grado
ha sido parte de la vivencia de los seres humanos desde la creación hasta el día de hoy. Y esta angustia, esta falta de paz interior, esta incredulidad, estos miedos, esos pánicos que nos asaltan dentro de nosotros, nos lleva a aprender a vivir con ellos, nos lleva a aprender a convivir entre ellos, nos lleva a aprender a salirnos de esta angustia que a veces nos puede llevar hasta la misma muerte. Las circunstancias desfavorables provocan una angustia mayor, como por ejemplo hoy la pandemia. Esta pandemia que nos ha confrontado con la realidad misma del ser humano. Esta pandemia que nos ha arrinconado, nos ha confinado a vivir la vida hoy de otra manera, por darnos cuenta que somos seres humanos vulnerables a los ataques de este virus, y que frente al cual el mundo ha sido desorganizado totalmente. Y sin embargo, el ser humano busca hoy una vacuna que pueda paliar esta tremenda realidad humana. Pero lo cierto es que esta realidad que nos toca vivir con enfermedad, con muertes, con contagios, con desequilibrios en la vida laboral, con la reorganización humana en todo nivel y sentido en todo el mundo, nos lleva a pensar que cuando viene al ser humano una circunstancia desfavorable, realmente pone de relieve quiénes somos en nuestro mundo interior. Algo está pasando en la vida interior del ser humano para que aún en medio de esta pandemia todavía podamos atrevernos, por ejemplo, a echar mano de las cosas ajenas, atrevernos a hacer daño al prójimo, a matarlo literalmente, a robarle, a promover la injusticia en muchos casos, a nosotros mismos sentirnos a veces tratados injustos por otras personas. Esto debido a que no solamente se da en esta pandemia, sino antes de la pandemia y después de la pandemia, el ser humano siempre mostrará ese desequilibrio mental y emocional. Y que Dios en esta mañana quiere enseñarnos dónde está el quid del asunto y cómo Él quisiera ayudarnos. La iglesia de Filipos, la iglesia del Asia Menor, experimentó la angustia, que es la antítesis de una vida creyente. Porque el creyente también puede vivir experiencias de angustias, mas no debe de perennizar la angustia en su propia vida. Hermano y amigo, escuche bien. Nos parece, según las Escrituras, que la angustia ataca a los creyentes, y es posible que en algún momento de nuestra vida tengamos esta experiencia de saber qué hacer con la angustia que nos viene, pero sin embargo Dios con claridad nos dice que la angustia no es la vida permanente de los hijos de Dios. El Hijo de Dios, aunque experimenta, puede y debe salir del cuadro de la angustia. No estamos llamados a vivir confinados y arruinados siempre con esa emoción angustiante que nos lleva algunas veces a la desesperación y a veces a la misma muerte. La Biblia nos anuncia que hubieron diferentes personajes que experimentaron la angustia en algún momento. Por ejemplo, el profeta Elías de antaño. Él vivió la tremenda angustia de sentirse perseguido por una mujer, Jezabel. Él vivió la tremenda angustia de saber el deseo de morir. Él vivió la tremenda angustia de no tener cómo alimentarse estando en una cueva y que Dios tuvo que alimentarlo soberanamente, milagrosamente. La angustia, amigos, puede tocar la vida de los mejores siervos de Dios, pero jamás la angustia debe ser una permanencia en la vida del creyente. Y Filipos, esta iglesia, supo lo que es la angustia. En el texto de hoy, permítame esbozar de la siguiente manera el texto de hoy. En primer lugar,
la orden de Dios frente a la angustia. En el versículo 6, la parte A. En segundo lugar, la oración a Dios en la angustia, la parte B del versículo 6. Y en tercer lugar, el omnipotente Dios deshace la angustia, en el versículo 7. Repito el bosquejo para tener una mayor comprensión del tema que queremos desarrollar en esta mañana. La orden de Dios frente a la angustia, la oración a Dios en la angustia y el omnipotente Dios deshace la angustia. Permítame por favor mirar el primer punto. Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Es una orden y la orden viene de Dios. No es una sugerencia, es una orden clara, concreta, a la que usted y yo, hermano y hermana, estamos llamados a obedecer. Dios le dice a usted, Dios me dice a mí, por nada estéis afanosos. Nos lleva a recordar las palabras de Jesús frente a sus coterráneos en el primer siglo. Les dijo a ellos, no se afanen por la comida, no se afanen por la bebida, no se afanen por lo que han de vestir. Miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos, y fíjense que Dios les provee tanto a las aves como a las flores del campo. No tienen que hacer absolutamente nada, y sin embargo Dios les provee diariamente, constantemente, permanentemente. Y a ustedes, ¿acaso Dios no les dará mucho más, hombres de poca fe? Porque la angustia, amigos y hermanos, es algo contrario a la experiencia de los hijos de Dios. Aunque el Hijo de Dios puede atravesarla, sin embargo, la angustia es esa emoción destructiva que nos trae incredulidad, que nos trae miedo, que nos trae temor, inoperancia, que Dios quiere desterrar de nuestro corazón cada vez más para poner dentro de nosotros su paz. En realidad, cuando Dios dice por nada estéis afanados, nos quiere decir eso les hace daño. Nos quiere decir esa emoción es destructiva. Esa emoción les causa incredulidad, les causa pánico. No os recomiendo, dice el Señor, no deben estar afanados. La angustia es un sentimiento de incredulidad, de miedo y de inseguridad. Una vida angustiada puede ser una experiencia en la vida del creyente, pero no una permanencia. La orden de Dios es total. Por ninguna razón debemos permitir ese afán en nuestra vida interior. En segundo lugar, dice la oración a Dios en la angustia, la parte B. Dice el texto, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. La vida de oración es la resistencia más segura frente a la angustia. Todo lo que nos inquieta en nuestro mundo interior es conocido por Dios. La acción de gracias es la expresión de un corazón que confía en Dios, de un corazón que cree en Dios. Y mire, hermano y hermana, cómo el Señor nos alecciona. Frente a la angustia, el Señor nos dice, más bien sean conocidas esas peticiones, esos anhelos, esos deseos delante de Dios. Y dicho sea de paso, Dios conoce nuestros profundos anhelos, siquiera aún antes de que estos vengan al corazón, Dios ya lo conoce. Dios lo sabe perfectamente porque Dios es nuestro creador. Él nos ha creado. Él conoce lo que hay dentro de nosotros y aún las cosas que no están dentro de nosotros, Él ya los conoce. ¿Por qué? Porque es Dios omnisciente. Él conoce absolutamente todos. Ahora, dice Dios que todo lo que nos angustie debemos de ponerlo en oración y en ruego, porque es la actitud correcta rogar a Dios. No es la actitud del que decreta,
no es la actitud orgullosa y altiva del que pide a Dios con voz de autoridad, sino es la voz quebrantada, es la voz suplicante de alguien que ruega a Dios, le suplica a Dios la intervención frente a la necesidad, frente al miedo, frente a la angustia, ruega a Dios y con acción de gracias porque cree que su ruego al ser escuchado, cree que Dios va a intervenir. Y en tercer lugar, el omnipotente Dios deshace la angustia. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios. Amigo, hermano, ¿cuál es el remedio de Dios para la angustia personal, para el miedo personal, para las cosas que nos traen profundo terror interno? Es la paz de Dios. Esta paz de Dios, amigo y hermano, que Él mismo lo ha logrado por medio de su Hijo Jesucristo. Esta paz de Dios nos viene de Dios, parte de Dios, de arriba hacia abajo. Nosotros no podemos comprar esa paz. Nosotros no podemos adquirir esa paz. Nosotros solo podemos recibir la paz de Dios. Y esta paz, aunque no nos cuesta nada a nosotros, sin embargo, le costó a Jesucristo, el Hijo de Dios, morir sobre un madero y resucitar de entre los muertos para nuestra salvación. Esta paz de Dios no se puede comprar, solamente nos toca recibir por sola gracia, y al recibir por sola gracia su paz, la vida interior se ordena. Cuando tenemos paz con Dios, podemos tener paz nosotros mismos, hermanos y amigos, y podemos tener paz con los demás. En este día, cuando nos toca ver noticias en el Perú y en el mundo de diferentes circunstancias de los seres humanos, nos damos cuenta, amigos, hermanos, que algo está faltando en el corazón del ser humano, que hay una ausencia de paz terrible. El ser humano vive con miedos profundos, con angustia existencial profunda. El ser humano vive inquieto dentro de sí, no tiene la paz de Dios. Amigo, esta paz Dios te la puede dar, porque Dios mismo dice, y la paz de Dios. Amigo, ¿qué está esperando usted para encontrar la paz de Dios? Hermano, ¿qué esperas para encontrar la paz de Dios? Dios ya lo ha hecho posible en la vida de Jesucristo. Nos compete recibir esa paz de Dios y vivir conforme a la paz de Dios. Solo teniendo su paz podemos vivir bien con nuestras esposas y nuestros hijos, aún en medio de esta pandemia, en medio de escasez, en medio de la turbulencia laboral que nos ha causado esta pandemia. Podemos tener la paz de Dios. No habrá mucho pan, pero habrá mucha paz. No habrá mucho dinero, pero habrá mucha paz. La paz de Dios, amigos y hermanos. Esta paz de Dios, dice el texto bíblico, sobrepasa el entendimiento y guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Con su paz que sobrepasa el entendimiento humano en medio de la angustia, guardará nuestros corazones de ser dañados por la incredulidad, por los miedos, por el pánico, y nuestros pensamientos de no creer en su perdón, de no creer en su poder, de no creer en su provisión. En el contexto en el cual Pablo decía a los hermanos, no se afanen, tengan la paz de Dios, el contexto inmediato era que no solamente Pablo estaba en la cárcel, sino que Pablo estaba tratando de ayudar a Evodia y a Sintique, dos lideresas de la iglesia de Filipos, para que se reconcilien, para que hagan la paz delante de Dios, para que no vivan enemistadas. Está hablando en el contexto de haber recibido de parte de la iglesia de Filipos una ofrenda para sus necesidades, estando él en la cárcel. En medio de ese contexto de escasez, de conflictos,
en medio de ese contexto de persecución, porque Pablo fue a la cárcel debido a la persecución que se hacía contra los cristianos. En medio de ese contexto difícil, Pablo dice, tengamos la paz de Dios. ¿Cuál es el remedio de Dios para la angustia humana? El remedio de Dios es su paz. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestro mundo emocional. ¿Cómo administrar nuestras emociones de angustia? Poniendo delante de Dios en oración nuestras ocurrencias más íntimas, más interiores. Es nuestra responsabilidad poner en oración las cosas que nos pasan dentro de nosotros. Nosotros tal vez no podemos arreglar nada, pero el omnipotente Dios sí puede hacerlo. Dios quiere darnos hoy su perdón, amigos y hermanos, para tener la paz de Dios. Dios quiere darnos su protección frente a esta pandemia, frente a cualquier ocurrencia que podamos estar experimentando el día de hoy. Dios quiere darnos su provisión en tiempos como estos. Que Dios les bendiga en este día. Que la paz de Dios guarde sus corazones, guarde nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Donde las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón.